Prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 50 de En Sincronía, el primer podcast de traducción audiovisual del mundo. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona y Guillermo Parra, ¿en dónde, Guille? En Menorca. En Menorca ya no más en Canadá. Felicitaciones por los 50 episodios, chicos. Sí. Muchas Tenemos que gracias. actualizarnos. Hay que decirle a Marco que nos ponga efectos sonoros. Efectos sonoros, por favor. Acá inserte efectos sonoros. Si nos dicen que íbamos a grabar 50 episodios, no empezamos, ¿eh? Bueno, ¿qué 50 episodios, no? Porque nada de podcast de 20 minutos. Esto es El otro día, Blanca, me olvidé de comentarte que me encuentro con una alumna en el Lenguas Vivas, uno de los lugares donde doy clases. Me dice, decile a Blanca que cité el podcast en el trabajo de fin de curso. ¡Oh, me encanta! Así que... Tengo que decir que Qué a mí guay. me encanta también citar el podcast cuando escribo algo divulgativo. Siempre pongo algún episodio del podcast ahí, de nota a pie de página, a ver si alguien se anima y lo escucha. Está muy bien, está muy bien. Sí. Bueno, felicitaciones por estos 50 programas y felicitaciones a todos los que están del otro lado todavía escuchándonos después de estos 50 programas y ya más de 3 años de trabajo en equipo. Así que bueno, por ahí no aparecen tantos episodios, pero sí es muchísimo tiempo. Así que estamos súper felices de hacer esto, de seguir haciendo esto y de estar del otro lado compartiendo con ustedes estas entrevistas. Cuenten algo, chicos. Blanca, ¿cómo va todo? ¿Cómo te preparás para los festejos de los 50 episodios? Para los festejos. Bueno, a ver, tengo que decir que oficialmente estamos de vacaciones. Lo que pasa es que todos los que nos escuchan, que conocen el mundo académico, saben que las vacaciones de un profesor son un poco relativas. Bueno, creo que las de un traductor autónomo a full time también, así que da igual. Inexistentes. Entonces, bueno, estoy de vacaciones, lo cual es motivo de alegría y alborozo, pero no me vais a ver, pues nada, haciendo un fiestón. Pero bueno, los 50 episodios lo merecerían. Lo podemos celebrar, si no, Blanca, tú y yo, porque el siguiente trimestre vamos a estar dando clases en el mismo sitio, físicamente. Muy bien. Solo me faltará muy bien. Damián. Así Qué que bien. sí. Te tenemos que meter en una sesión de invitado, Damián. Bueno, Tienes ¿por que qué no? entrar. ¿Por qué no? Qué dupla, ¿eh? Qué envidia a todos sus alumnos de la UPF, por favor. Sí, Bueno. tendrán que elegir entre Blanca y Guillermo, lo siento. Bueno, en realidad no, ya sabes que esto va por grupo. No Ya nos están eligen, asignados. Ya lo sé. Estaba creando un poco de dramatismo. Vale. Guille, el dramático. Bueno, les contamos que para nuestro episodio número 50 vamos a hablar del mercado de la traducción audiovisual en América Latina, desde región norte ahora, porque vamos a entrevistar a Ana Gabriela González Mead, que es traductora audiovisual y especialista en control de calidad con más de 25 años de experiencia como traductora y revisora. Tiene más de 10.000 horas de programas, películas, documentales y material promocional para televisión por cable, televisoras, DVD, Blu-ray, estudios, salas de cine, plataformas de streaming como Netflix, Amazon, HBO, Fox, Disney, Apple Plus, bueno, para todo el mundo. Prepara traductores audiovisuales en subtitulación, adaptación para doblaje, difunde la traducción audiovisual en congresos y conferencias internacionales. También Ana tiene una maestría en Translation Studies de la Universidad de Portsmouth y está certificada por la Universidad de Barcelona en corrección y estilo en español. En Pixelogic Media tuvo a su cargo español, latinoamericano y portugués hasta el 2020 y es miembro fundadora de la división audiovisual de la American Translator Association y directora de redacción de su boletín Deep Focus, que les recomiendo leer, que es gratuito y se puede conseguir en la web, muy interesante. Y también es codirectora de la recién formada Asociación Panamericana de Traducción y Adaptación Audiovisual, PANAVAT. Y bueno, con Gaby vamos a charlar entonces de todo el mercado latinoamericano, pero sobre todo con la visión de México, que realmente es el gran mercado de la traducción audiovisual en América Latina. Así que para todos los que están en México y en el resto de América Latina va a ser un episodio
es súper importante que vamos a charlar y conocer un montón de cosas. Y ya que estamos, aprovechamos el espacio y hacemos publicidad. Por supuesto, Ana también va a estar en el Hispatab número 3 en noviembre. Y de hecho es una de las invitadas plenaristas del Hispatab. Así que si les gusta este episodio y les gusta lo que Ana nos va a contar hoy, ya saben que la pueden ver y conocer en persona y charlar con ella también en el Hispatab 3. Y bueno, además de la entrevista, como siempre, vamos a tener una sección expandida. Para esta nueva temporada tenemos 6 secciones un poquito más largas, pero una sola. Y hoy toca subtítulos con carácter. Guille, contanos. Pues sí, la sección de subtítulos con carácter de este episodio va a ser un poco atípica en el sentido de que, bueno, ya sabéis que me gusta mucho analizar traducciones y demás, pero hay un movimiento un poco reciente. Por ejemplo, esto se observó en SOTL, en la Asociación de Traductores del Reino Unido, que pone el énfasis no tanto en la traducción como producto, sino como proceso, en cómo es traducir algo, en qué circunstancias se hace, y ellos pues promueven una serie de traducciones favoritas de la gente que explica por qué. Y una de estas personas, que es Andriy Kiselov, va a venir a la sección y va a hablarnos de cómo ha sido subtitular para Netflix al ruso durante la guerra de Ucrania, porque él hasta hace nada ha estado viviendo en Ucrania. Y ya veréis que lo que nos va a contar es surrealista, realmente increíble. Y bueno, pues eso, no voy a adelantar más, simplemente os dejaré escuchando a Andriy en la sección. Una sección atípica, pero con mucho carácter igualmente, ¿no? Podemos decir. Mucho. No, y su traducción, por supuesto, también. Pero bueno, sí, cambiamos un poco el foco para centrarnos en la persona detrás de esa traducción. Excelente. Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces con la primera parte de la entrevista y después tenemos los subtítulos con carácter y la segunda parte. Allá vamos. En Sincronía Podcast está auspiciado por Una, la mejor herramienta de traducción audiovisual del mercado, 100% en línea. En su suite encontraremos programas para crear, traducir, revisar, transcribir, convertir, codificar, pegar y comparar subtítulos. Además, cuenta con una aplicación para audiodescripción y un sistema de gestión de proyectos a la medida de cada empresa del medio. Su interfaz web es muy intuitiva y fácil de usar y nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Además, podemos optar por distintos métodos de licencias, desde una semana hasta un año. También encontrarán en su web el programa educativo de Una para enseñar la herramienta en sus clases de la universidad, y de Pool, una base de datos creada para que se encuentren las empresas y los traductores audiovisuales. Pueden ingresar en una.net para probar el software gratis durante 4 semanas, mejorar su productividad y empezar a trabajar como profesionales hoy mismo. Y también recuerden que gracias a este patrocinio del podcast pueden acceder a un 10% de descuento en cualquier compra que hagan en la tienda de Una. Solo tienen que ingresar el código ENSINCRO10 en el carrito antes de pagar y listo. Y aquí estamos en la entrevista del episodio número 50 de En Sincronía. Vamos a hablar del mercado de América Latina con Ana Gabriela González Meade. Ana Gabriela, yo la primera pregunta que te quiero hacer es si Ana o Gabriela, porque entre los correos es siempre como el intercambio, un día te pongo Ana, otro día te pongo Gaby, vos firmás un día así, así. Entonces la primera pregunta, Gaby, ¿te gusta más que te digamos Ana, te digamos Gaby, que te digamos Ana Gabriela? Bienvenida. Gracias, Damián, qué gusto estar aquí. Mira, tengo un nombre telenovelesco como casi todos los latinoamericanos, entonces como típico de las telenovelas que no lo hagas, Ana Gabriela, sí, Carlos Alfonso, ¿no? Entonces, bueno, pero en mi carrera se ha dado mucho que desde que yo estaba en lo que nosotros llamamos preparatoria, ¿no? El bachillerato, que estuve un tiempo estudiando en Inglaterra, me di cuenta porque en mi familia es una familia, bueno, bicultural, tricultural como muchas, y mi segundo apellido es irlandés, y en casa siempre ponían un nombre como para que hiciera juego, como tenemos como la combinación latina y la combinación sajona. Entonces allá siempre me dijeron Ana inmediatamente, y claro.
¿sabes? Entonces yo tenía 16 años desde entonces. También me crié en un colegio canadiense donde me decían igual a Namid y eso. Y en casa me decían Gaby. Y, la razón era que estaban necios en no decirme Ana porque fue un accidente. De que el padrino estaba presente en mi registro y lanzó Ana antes de que dijeran Gabriela cuando me estaban registrando. Así que es una historia larga, pero sí. Entonces en español casi todo el mundo me dice Gaby, Gaby, ok. en inglés me dicen Ana. Así que como tú quieras. Ok. Por eso, porque como nosotros intercambiamos mails por cuestiones de trabajo en español y en inglés, entonces te veía que algunos te ponían Ana, otros te ponían Gaby, y ahora sí, me queda súper claro. Entonces depende, como todo en el mundo de la traducción. Excelente, me encanta. Bueno, a los efectos de hacer el episodio bien latinoamericano, vas a ser Gaby durante todo el episodio, así que para empezar, queremos empezar como solemos arrancar siempre con el podcast, que es charlando sobre tus inicios en la traducción y posteriormente como especialista en traducción audiovisual. Así que todos los que están del otro lado pueden tomar esto para conocerte y para saber algo que consideramos súper importante. Bueno, saber desde qué lugar nos estás hablando cuando nos adentremos en las preguntas que tenemos para el episodio de hoy. Así que, Gaby, bueno, contanos un poquito de eso, de tu historia. Bueno, pues hay gente que me ha empezado a decir pionera de audiovisual y desgraciadamente no puedo decir que no es cierto. Me hace sonar muy, decimos los mexicanos, muy ruca, muy vieja, porque eso de pionera, pero bueno. Pero yo creo que sí, porque si yo te contara que yo empecé haciendo traducción audiovisual en 1991, era yo muy jovencita y estaba estudiando lenguas y me avisaron que estaban buscando traductores para traducir películas en una televisora que en aquel entonces en México era la televisora nacional, que tenía 2 canales, el 13 y el 7, y tenía gran parte de lo que pasaban, sobre todo de noches, era como contenido muy cultural, películas de arte, pero sobre todo películas internacionales. Entonces, pues yo así como me dijeron, yo llegué, toqué la puerta en la televisora, dije vengo a postproducción, traía el nombre de quien estaba al frente del departamento y me dejaron pasar, me dieron le llamamos nosotros un gafete. Yo entré y le dije, hola, soy fulanita y me vengo a presentar, presentar el examen para hacer traducciones de películas. Entonces, pues me vio y me dijo, pues te veo que estás muy verde, pero bueno, puedes hacer el intento. Y fue un examen muy, muy exhaustivo porque era un examen más bien de lengua en español. Y en aquel entonces, pues menos, bueno, claro que yo además era muy joven, no tenía idea de qué estaba, de qué iba a incluir el examen. Entonces sí fue un examen bastante exhaustivo y bastante difícil. ¿Qué es el hiperbatoma? Entonces cuando lo tuve que hacer en 2 o 3 sesiones, recuerdo, 2 o 3 días que tenía que volver y retomarlo donde me había quedado. Y me decían, pues, yo le pregunté al director de producción aquella vez, le dije, ¿por qué es tanto en español y no más en inglés? Me dijo, pues porque quien no sabe hablar bien y escribir bien el español, pues entonces ¿cómo va a traducir cualquier otro idioma a nuestro idioma? Entonces fue la primera vez que, ¿no? Como que dije, pues sí, claro, tiene razón. Tiene razón. Exacto, tiene razón. Sí. Sí. Entonces, bueno, ya lo pasé. Sí, fue un proceso muy largo, sobre todo tedioso y también muy burocrático, porque como todo pertenecía al gobierno. Pero finalmente empecé a traducir ahí y retomo lo de pionera porque la manera en que traducíamos en el canal era con hojas mimeografiadas. Las hojas como, ¿sabes? Antes de las Xerox y de las fotocopiadoras, ¿no?
aquel mimeógrafo que de hecho a mí me tocó ya ya era algo como de reliquia, ¿no? Y acá seguían usando el mimeógrafo para sacar las hojas que nos daban, que traían el código de tiempo de entrada, el código de tiempo de salida, y ya lo tenían ya impreso y tenían los dos renglones, las dos líneas, y cada una de las líneas tenía una división para cada uno de los espacios. Y entonces nos daban una tablita para calcular pues la velocidad de lectura, dependiendo de los golpes que le llamaban aquel entonces, que era cada uno de los espacios, ¿no? Que contaban los espacios, cualquier punto, coma, lo que fuera, letras, lo que fuera. Y entonces nosotros en esas hojas mimeografiadas con un lápiz íbamos, había cabinas de traducción, porque se tenía que hacer in situ, obviamente, en la televisora, y ahí lo íbamos haciendo. Conforme iba avanzando el video, nosotros teníamos equipo profesional de edición que teníamos que aprender a manejar desde el principio, con la pausa, aquella que le llamaban la pausa de edición, de las videocaseteras estas profesionales Sony, que eran como gigantescas, y teníamos que aprender desde un principio a parar donde tenía que parar, justo en el cuadro, ¿no? Donde empezaba a hablar quien fuera que estaba hablando y demás. Entonces, ya con lápiz uno iba poniendo el código de tiempo de entrada, luego el mensaje que pues ya tenía uno y ahí era de borrar. Tenías el lápiz con el borrador y pues ibas borrando, ¿no? Porque no, quedó muy largo, no me cabe, no me pasé, y entonces tenías que borrar y volver a intentar, ¿no? Otra vez, y entonces te imaginabas cómo quedaban esas hojas, luego, o sea, y tenías que hacer toda una operación para cada uno de los subtítulos, ¿no? Para saber cuántos. Te iba a preguntar eso, esto para subtitulado, todavía no para doblaje. No, era subtitulado en un principio, sí, era subtitulado. No, te lo pregunto porque, por ejemplo, en Argentina siempre estuvo la ley de que todo lo que era, como mencionaste, que era televisión abierta, local, digamos, acá siempre estuvo la ley de que era todo doblado, que no se podía subtitular absolutamente nada que se viera en la televisión abierta. Después cuando vino el cable, obviamente eso cambió, ¿no? Pero en televisión abierta siempre era solo doblaje. Y de hecho... Que venía de México, obviamente, la gran mayoría, pero bueno. Sí, exactamente. Sí, pero bueno, acá teníamos mucho la tradición del subtitulado desde siempre. Qué bueno. Y sí, fue más adelante, fue después precisamente de esta época en la que yo empecé, cuando se vendieron porque todo lo que nos ha afectado en todos nuestros países, en el mundo entero, que tiene que ver con traducción audiovisual, es una cuestión geopolítica, ¿sabes? Claro. Es muy interesante, desde, por ejemplo, si te pones a pensar con España y Franco, ¿no? Y la sobreprotección del español, y por encima también de los otros idiomas que se tendrían que haber tenido en cuenta, ¿no? En España, y que no se tenían en cuenta porque era como puro español y era doblaje. Así, en cada país había como una tendencia, y tenía mucho que ver con el tipo de gobierno que teníamos y cuáles eran las políticas que se seguían, como un poco tenía que ver con nacionalismo, qué significaba para cada país, ¿no? Y todo. Y entonces en México, sí, hasta ese entonces era más bien subtitulado con películas y cuestiones así en televisión abierta. Inmediatamente después, en los años 90, se empezó a privatizar todo. Cuando se privatiza todo, entran esta televisora que yo te cuento, es lo que ahora se conoce como TV Azteca. ¿Sabes? TV Azteca compró este canal. Sí, claro. Compró la televisora, y en TV Azteca, en cuanto empezaron a pasar contenido internacional en su televisión, su señal de televisión abierta, pues entonces empezó igual, ¿no? El doblaje, así como me dices de Argentina, ¿no? Claro. Entonces se tenía más que nada el doblaje en México, como en gran parte de Latinoamérica, muy marcado para cuestiones para programas infantiles. Pero sí para los adultos. Porque te iba a decir que ustedes tienen una tradición que viene desde la década del 50 más o menos de doblaje, pero en todo lo que es Disney, o sea, cosas infantiles, digamos, principalmente. Exacto, bueno, siguiendo a Argentina, ¿no? Porque esta vez ustedes empezaron y empezamos, después... pero duró poquito acá. Sí. Duró poco porque llegó un Vivales al mundo
mexicano que así literalmente como que encantó a Walt Disney y lo dejó a cargo del departamento en los estudios en Los Ángeles, se lo llevó para allá y a partir de ahí fue que se pasaron un poco más para acá, para México. Eso es esto que siempre se ha hablado mucho de que como que el acento mexicano es un poco más como plano, ¿no? Y eso se les servía mucho en aquel entonces. Pero sí, nosotros, te digo, sí, en realidad era mucho, en mi época, cuando yo empecé, te digo, en los años 90, era mucho como que quienes empezamos en traducción audiovisual, era muy marcado que más bien empezábamos como en subtitulado, en subtitulación, porque la cuestión del doblaje siempre fue como muy cerrada. Muy monopólica, te iba a decir, sí. Sí, ¿no? Eran familias enteras Sí. de tradición, ¿no? Y entonces dentro de las mismas familias y dentro de la misma gente de décadas que venían en esto, unos acababan haciendo la adaptación. Dentro Claro. ¿no? Unos se acaban Bueno, sí, especializando en el propio caso de Disney, Edmundo Santos se encargó de cuántas películas, 30, 40 películas durante muchas décadas, ¿no? Así que, y ahí fue pasando también, no sé si la familia de él la mencionar particularmente, pero bueno, en el mundo Disney era su nombre como el nombre de los más, o el nombre en realidad, ¿no? Exacto, Edmundo Santos es sí, el que te decía que Claro. se engatusó a todo, Lo hizo el bien, lo mundo. hizo bien. No, Lo igual hizo es muy curioso, bien. el caso de Edmundo Santos es curioso porque cuando Disney empieza en la Argentina, él mismo, no sé si estaba acá o qué, pero los doblajes de las películas que se hicieron, las primeras que se hicieron, que Pinocho y alguna que otra más, con actores argentinos, con directores argentinos, pero el que hacía la adaptación era él. Y después los habrá convencido a todos de mejor ir a Estados Unidos y mejor ir a México después. Pero bueno, sí, el doblaje tiene esa tradición que de hecho un poco lo tiene también ahora de lo que vos decís, ¿no? De que son cuando vos empezás a ver quién está atrás de, incluso de las voces, no solamente de la dirección y de la traducción, son los nombres, son 10 nombres nada más, ¿no? Y eso es bueno, es un tema para otro episodio, Gaby. No nos vamos a meter ya de entrada con cosas polémicas porque si no, es un tema que veo que coincidimos a pesar de estar vos en el sur y yo en el sur y vos en el norte, así que me alegro de que tengamos esa misma visión. Y entonces arrancaste con subtitulado y después seguiste por ahí, o cuando entraste en el mundo del doblaje también cuando se dio ese cambio en México. Y exacto, como que cuando se empezó a dar el cambio, pues también nos empezaron a buscar para entrar al mundo del doblaje, porque se empezó, obviamente, aunque estaba todo como muy controlado, te digo, como eran los mismos grupos, la misma gente haciendo doblaje de pe a pa, ¿no? Porque dentro de una misma familia o de un mismo grupo que doblaban juntos desde hace muchos, sus mismas familias iban creciendo y unos acababan de ingenieros de sonido, pero otros acababan haciendo la adaptación y otros acababan de actores y siempre ha sido así, ¿sabes? En México. Pero llegó un momento en que ya no se daban abasto porque como Claro, empezó a porque llegar mucho material. exacto, mucho contenido, no se daban abasto y fue ahí cuando pues no faltaba quien te decía, oye, están buscando en esto. No les Había, quedaban más primos, ni más sobrinos, ni nada. exacto, ya era como, ya toda la familia estaba ahí, hasta el niño de 5 años. Entonces sí, fue como empezamos. Lo más gracioso es que es verdad, porque it's funny because it's true. Bueno, sí. Exacto. Y ya empezamos también un poco a entrar ahí como decimos los mexicanos, a entrar al quite. A mí siempre como por la cuestión lingüística, más bien como que me buscaban como para el QC, más que para adaptar, como para el QC de la adaptación. Y era como, y hasta la fecha, ¿no? Los rounds como en el box con los directores, que siempre ha sido un poco difícil esa parte. Pero en realidad siempre estuvimos como muy detrás de cámaras, no teníamos esto de que empezaron a traer a la gente que estaba detrás de la adaptación
a hacer sala, que se le llama en México, ¿no? De que, Mm, pues sí, tomó mucho más tiempo, ¿no? Y había, bueno, obviamente, como decíamos, lo mismo, había mucha gente que ya estaba involucrada, entonces ellos sabían muchas cosas que uno no podía saber hasta que te empezaban a invitar a hacer sala para poder empezar a ver. Es que es súper diferente, porque a lo mejor yo era como un poco, me fijaba mucho en, en la parte lingüística, pero es que si hasta que tú no estás ahí en una sesión, no puedes como ver bien qué es el ritmo, por ejemplo, ¿no? Y cuestiones así claro. que solamente estando ahí como agarrando el toro por los cuernos, empiezas a ver. Y siempre yo mucho más pegada, la verdad, es que a subtitulación y un poco como más entregada al mundo de la subtitulación, porque empezó justo como por el año 2000, empezó a crecer mucho también la cuestión de la subtitulación, porque ustedes recordarán, yo siempre me refiero a esto como la primera gran revolución digital que tuvimos en la traducción audiovisual fue los DVDs y el Blu-ray. Entonces, Claro. cuando llegan, ¿no? Muchos que teníamos, pues yo creo que los que teníamos más tiempo traduciendo, algunos teníamos conexiones, pues, sobre todo en Los Ángeles, y nos empezaron a llevar a otros estudios, nos empezaron a llevar como a las empresas que ahora todos les llamamos las LSPs, ¿no? A Mm, Los Ángeles. Y entonces en realidad estábamos tan ocupados que no nos daba tiempo prácticamente de nada. Y yo empecé con una empresa que se llamaba Bitfield en Burbank, que es donde estaban casi todas. Pero ya ves cómo se fueron haciendo fusiones y las grandes se fueron como absorbiendo a las chicas. Llegó Technicolor, que en aquel entonces era la empresa, y compró Bitfield. Entonces, pues yo pasé a ser parte de Technicolor, y con mm. Technicolor tuvimos muchísimo trabajo, porque Technicolor tuvo, yo creo que durante más de una década, casi una década y media, tuvo el contrato con Disney. Entonces, por Claro. ejemplo, a mí me tocó hacer la primera traducción de subtitulación para los DVDs pues, que se vendían en todo el mundo, ¿no? Ajá. O sea, de la primera versión digitalizada es a lo que me refiero. Claro, Y claro. entonces sí nos tocaron todos los clásicos y cuestiones así. Y pues las primeras, ya sabes, las series también que fueron como muy Claro, famosas. cuando comienza la época de empezar a volver a vender todo de nuevo, pero en un formato diferente, y ahí obviamente en nuestro mercado se hacen traducciones nuevas para subtitulado. Exacto, porque había cosas, por ejemplo, desde como la serie, seguramente ubicas la de Perry Mason, ¿no? La Sí, original. Bueno, pues la volvimos a subtitular, o sea, subtitulamos prácticamente todo lo que se podía vender, lo volvimos a subtitular. Entonces, pues sí estábamos muy ocupados, y eso nos mantuvo ocupados muchísimos años. Como claro. tú bien sabes, o sea, lo de los DVDs también eh, tuvo una repercusión gigantesca en nuestro campo, y hasta hace muy poco. De hecho, pues de ahí sale Netflix, ¿no? Cuando pasa a Disney a la plataforma, que también ahí hubo que subtitular muchas cosas que no tenían subtitulado, ahí estuviste también en ese proceso cuando se crea Disney Plus. Estuve en ese proceso porque en ese entonces yo estaba dirigiendo el territorio de Latinoamérica, tanto para portugués como para español, en Ujú. Pixelogic. Pixelogic Ah, ok. ya era muy grande, y entonces nosotros preparamos todo el contenido para el lanzamiento, no nada más de Disney Plus, sino también de la plataforma de Apple TV. Ah, Entonces sí nos tocó preparar todo el contenido para que Disney tuviera todo listo y pudiera lanzar la plataforma, ¿no? Entonces, sí estuvimos ahí muy presentes. muy bien. ¿Blanca? Has dicho Apple TV Sí. y Disney, estas dos en el origen fueron muy distintas. Supongo que eso se notó mucho, ¿no? En cómo fue trabajar para una y para otra, porque si no me acuerdo mal, Apple TV empezó solo con 44 productos o una cosa así. La otra, en cambio,
enseguida fue un escaparate, ¿no? Una churrería audiovisual. No sé si se notó en el proceso. Sí, claro, lo que a nosotros nos daban, obviamente para trabajar, era las cuestiones que ellos iban a necesitar poner en cada una de sus plataformas. Entonces, eran como más bien, por ejemplo, de Disney, eran pues las series nuevas, contenido nuevo, porque también, así como dices, Blanca, que tenían mucho contenido en Disney, sí, y también mucho de su contenido también ya estaba subtitulado. Entonces era más bien como, sí subtitulamos muchas cosas, pero no subtitulamos todo lo de Disney Plus para nada. No podemos No, decir claro, porque es gigante la plataforma, ¿no? Sí, sí. sí, nunca hubiéramos terminado y se hubiera necesitado como 25 Pixelogics. Entonces, sí, no, pero sí práctica, y como tú dices, o sea, con Apple TV fue completamente diferente porque Apple TV también tenía, desde que arrancó Apple TV, fue la primera plataforma que desde el día número 1 ofreció audio description, por ejemplo. Audio descripción también, ¿no? Entonces, sí, entonces se tenía se tenía contratos con estudios de doblaje, con el estudio más grande de doblaje en México también, por ejemplo, ellos hacían gran parte del material también. Entonces, este fue un fenómeno también nuevo, porque, por ejemplo, este tipo de tratos que se hicieron con estudios de doblaje en México forzaron a los estudios de doblaje a empezar a tener también que ofrecer el subtitulado. Entonces había el contenido como que lo dividieron y había cosas que hacíamos nosotros en Pixelogic y había otras cosas que hacían en el estudio de doblaje grande, que no sé si mejor no digo, en México. No, mejor no. Por no. Entonces, en un principio, nosotros, por ejemplo, yo había entendido mal. Yo pensé que ellos hacían el doblaje, nosotros hacíamos el subtitulado, pero no. A ellos les dieron un contrato para cierta cantidad de contenido y entonces también cubrían el subtitulado. Entonces, ellos empezaron a contratar a muchos subtituladores y a tenerlos ahí in-house, in situ, en su estudio, a poner pues todas las instalaciones que se necesitaban y demás, y entonces ellos también empezaron a producir subtítulos dentro del estudio de doblaje, lo cual la verdad yo nunca lo había visto en mi vida, ¿sabes? Entonces, y nosotros pues nos encargamos de cierto material que era así que lo que nos tocaba a nosotros, y sí había cosas que en las cuales ellos habían hecho el doblaje y nosotros hacíamos el subtitulado, pero no todo, ¿sabes? Entonces era como un poco disparejo y sí, la manera como el managing de cómo desde cómo se puso el contenido, desde cómo se produjo el contenido de cada una de estas dos plataformas fue muy distinto, la manera en que se manejó la localización, por ejemplo, el control de calidad, todo era muy diferente. Entonces, eso se imagina. Al principio, en el caso de Apple, era muy exigente, ¿no? Después, como que en los últimos años se vio como que eso cambió bastante, pero al principio, como que era raro, pero yo me acuerdo de estar mirando los subtítulos de Apple TV cuando recién salió Apple TV y decir, wow, esto es un producto de Apple, es todo muy perfectito, todo como es Apple con todo, ¿no? Pero después, en los últimos años, cambió bastante eso. Y es esa cuestión de que, bueno, se tienen contratos, pues cada vez obviamente se extendieron contratos a más tipos de empresas y Claro. de localización, pero sí en un principio puedo yo decir que la gran mayoría sí la produjimos nosotros. Uh-huh. Guille, ¿vos querés preguntar algo? Sí, bueno, yo con esto tengo una teoría que tiene que ver un poco con la inversión inicial que hacen las plataformas, ¿no? Que para el lanzamiento pues van con todo y luego en función de la nueva adquisición de suscriptores y tal, pues empiezan a recortar gastos que a lo mejor no son sostenibles. Salvo HBO. O cambian la estrategia. Salvo HBO, bueno. HBO siempre es malo, se caracteriza por ser siempre malo. No, pero igual el HBO fue en América Latina, no sé, me acuerdo si en España supongo que haber sido parecido, pero fue un caso como diciendo, che, tenemos que sacar una plataforma, y sacaron una plataforma, y era una cosa, y ahora siguen haciendo líos con los nombres, y que acá por lo menos, en España le cambiaron el nombre también, pero acá ahora es Max, nada más, ya no es más HBO Max la plataforma. HBO ahora es como una subsidiaria de Max, que no sabemos qué es, pero bueno,
es Warner, pero bueno, le ponen Max de nombre. El Max del Discovery. Claro, es una cosa rara, es una cosa rara. Gaby, si tuvieras que, no sé, si supiera que tenés que explicarle a alguien del mundo de España que no conoce nada de cómo es el mercado latinoamericano, ¿cómo definirías para diferenciarlo del mercado europeo? ¿Qué características puedes decir que tenemos de cómo se hacen las traducciones acá? Pues sí, ahí obviamente vamos a tocar el tema de Gaby Escandura, español neutro. Yo digo, se pasan muchos episodios. El episodio 2 con Gaby Escandura ya tiene 4 años, no sé qué, así que vamos a hablar de nuevo de español neutro porque además cambian realmente mucho las cosas, así que dale, vos no existe ese capítulo porque ya desde hace mucho tiempo hay que ponerse al día con todo otra vez. Bueno, yo tengo mi propia lógica en cuanto al español que en la industria hago específico, que en la industria se le llama español neutro, ¿no? Que es esta aberración, este monstruo que inventaron, ¿no? Pero yo tengo mi propia como teoría, y no es tanto como mi teoría nada más, pero creo que poca gente como que lo ha visto desde este punto de vista, y yo como precisamente como a mí me tocó el boom del DVD, y bueno, desde el nacimiento realmente de este mercado, el boom del DVD, y cómo se ha ido, cómo esta primera revolución que les decía yo digital marcó mucho cómo se iba a manejar todo el procesamiento, preprocesamiento, postprocesamiento y distribución del contenido audiovisual en el mundo. Siento que hay una cuestión que no se ve muy seguido, que es que cuando tuvimos el lanzamiento de los DVD, por primera vez se hizo una división del mundo entero en 8 regiones. Y eso tuvo mucho que ver con la primera vez en que alguien se sentó desde el punto de vista de mercadotecnia puramente y dijo, ¿cómo vamos a dividir el mundo para ver cómo vamos a vender este producto? Y ahí fue la primera vez que lo que se llamaban, yo creo que tú te acordarás también, la región 4 famosa era nuestra región, ¿no? Claro. Nosotros teníamos la 2 y si te cambiabas no te funcionaba nada. Exacto, recuerdan el famoso PAL y todo. Entonces pero ahí fue la primera vez que nos dividieron. Yo me enteré mal una vez que fui a Estados Unidos, me compré unos Blu-rays o unos DVDs y cuando volví acá no andaba ninguno. Dije, ok. Y tuve que comprarme otro reproductor de DVD diferente que leyera todas las regiones porque si no... Pero aparte me había ido, me acuerdo, a Nueva York y creo que me traje un bolso entero de libros y de DVDs y de cosas y después no lo podía reproducir. Muy gracioso. Los libros te iban, ¿no? Los libros te iban. Los libros en la región era internacional, no había problema. Muy bien. Sí, pero todo el contenido era así y a cuánta gente le pasaba todos los días. Entonces, bueno, esa fue la primera vez que nos dividieron, como que dijeron, a ver, español no es lo mismo, es un español que otro, ¿no? Fue la primera vez como que dijeron, aquí lo vamos a dividir porque estos están en Europa y ustedes están en América. Entonces... no es lo mismo español, porque uno está en Europa y otro está en América. O sea, a ver, no, a ver, vamos bueno. a ver, sí, desde ese punto de vista, ya sí, ahí nos dividieron, es ¿no? es que es así. Entonces, bueno, la región 2 era muy, muy, muy chistoso para nosotros porque era Japón, Europa, Sudáfrica, Medio Oriente y Groenlandia. Y la nuestra, que era la 4, era Australia, Nueva Zelanda, las islas del Pacífico, América Central, México, Sudamérica y el Caribe. Entonces, era un poco extraña la manera en que decidieron, ¿no? Como su división ahí media rara. Pero bueno, entonces, a partir de ahí, empezaron a hacer la traducción dividida, o sea, la traducción a 2 diferentes territorios. Y entonces eso empezó a permear y a definir los workflows de quienes estábamos trabajando ya en la industria. Porque entonces ahí ya se empezó, fue la primera vez que nos empezaron a decir que éramos traductores de territorio.
Esto era una necesidad técnica en realidad. Es muy chistoso, pero si uno se pone a analizarlo, la necesidad fue técnica para hacer la división y que quedara más o menos ajustado todas las diferentes regiones para poder como bajar los costos y que no fuera tan caro y no hacer, por ejemplo, un DVD para Argentina y otro para Chile y otro para México y otro para Nueva Zelanda y otro para Australia. Entonces, pero en realidad todo salió de esta necesidad que era técnica y entonces las grandes proveedoras de localización en esa época empezaron a unificar criterios para que el español que venía a nuestra región de Latinoamérica no tuviera tantas variaciones en cuanto a regionalismos marcados que se notaran como demasiado, ¿no? Como el pibe, por ejemplo. Lo que vos estás marcando es que a partir de esa época se empezó a estandarizar la forma en la que se hacía el español neutro, digamos. Porque obviamente nosotros tenemos español neutro hace casi 100 años, por así decirlo, ¿no? Pero vos te referís a que justamente en ese momento es cuando dicen, no, hay que hacerlo así o asá, y antes no se pensaba mucho, digamos, ahí eso es lo que vos querés marcar. Exacto. O antes se hacía así, las reglas las ponía la empresa de este señor y lo que ellos decidían se hacía, básicamente. Claro, lo que pasa es que siempre hubo una gran diferencia en nuestro caso con español, de español, porque teníamos, por la cuestión, vuelvo a la cuestión geopolítica, ¿no? Que no estaba tan bien visto, por ejemplo, que si se traía contenido a México, una película que estuviera doblada por españoles, pues la verdad no, o sea, como no pasaba. Claro. Y el antecedente, como el primer antecedente que quedó era, por ejemplo, en 1991 Disney hizo el primer doblaje latinoamericano y peninsular por separado de La Bella y la Bestia. Uh-huh. Ese fue el primerito. Entonces ahí fue cuando ya es que Disney siempre ha llevado como la ventaja en cuanto a comercialización, obviamente, ¿no? Como ellos sí son pioneros, fueron los pioneros de contenido en todo el mundo. Y entonces ellos deciden en 1991 que para el mercado de español se iban a hacer 2 diferentes doblajes. Y a partir de ahí... Hasta ese momento no. Y se hacía, y bueno, ya mucho, por ejemplo, nosotros les llamamos caricaturas en México, pero son los dibujos animados. ¿Vos no lo llamarías neutro entonces al doblaje previo a esa época? O sea, lo que hablábamos de Edmundo Santos desde el 40 al 90, ¿no lo llamarías neutro directamente, digamos? O sea, ¿no le pondrías ese nombre? No lo llamaría neutro oficialmente porque había como tratos con las empresas grandototas de contenido en aquel entonces. Por ejemplo, Hanna-Barbera claro. Se hacía en México, pero se hacía también en Puerto Rico. Y hasta así, como por los años 90, había muchos, sobre todo actores de voz, que de hecho vinieron y se cambiaron de residencia, se vinieron a radicar a México, pero que muchos eran venezolanos, otros eran puertorriqueños, o sea, había de muchas partes de América Latina. Y había argentinos, porque como la tradición argentina también era la más antigua con el doblaje, también había muchos argentinos que tenían a lo mejor no tan marcado el español para que les parecía a todas estas empresas que no debía ser como tan marcado como en Argentina, y se les notaba un poquito, pero igual hacían muchísimos personajes y tenemos muchos personajes como muy famosos con los que crecimos muchos del doblaje que se hacía en México y que ahora como si alguien se acuerda y te ríes y no sé qué, sí, pero bueno, tal actor era chileno, tal actor, ¿sí me entiendes? Entonces no era como neutro en sí, sino que hasta el año, yo siento que el concepto de como de domesticar un poco más y de hacer como todavía un poco más neutro todo, sí empezó
al principio de los años 90 con Disney. Claro. Sí, Ujú. entonces, sí, eso pasó mucho. Y a partir de lo de los DVDs se dividió. No, después hay cosas que, por ejemplo, porque si uno escucha Los Simpsons es mexicano, digamos, no es mexicano 100%, pero no hay como un gran esfuerzo para hacerlo neutro a Los Simpsons, ¿no? Entonces, también por lo menos en las primeras temporadas, o sea, no es el acento mexicano por ahí con el que hablan ustedes todos los días, pero está muy marcado. Y desde el punto de vista lingüístico está lleno de referencias y de cuestiones culturales que son 100% mexicanas, digamos, ¿no? 100% mexicanas. Y ahí hubo siento que el afán de vender Claro. llevó a los estudios a decir, sí, denle rienda suelta a todo el slang, ¿no? Para que sea, que fue lo que pasó también, como todos sabemos, con Shrek y demás, ¿no? Entonces, den rienda suelta, y entonces hubo quienes se escandalizaron. O sea, por ejemplo, en México, no sé si ustedes sepan, pero de hecho era la televisora donde yo trabajaba, que era Canal 13 y 7, que se llamaba Imevisión, pero como era del gobierno, se imaginarán lo paupérrimos que éramos en muchos aspectos. Nosotros mismos nos decíamos inanición. Entonces, era inanición donde trabajaba. Y de hecho, ahí fue donde se empezó a transmitir Los Simpsons, no sé si recuerdan, pero bueno, cuando empezó ahí en Imevisión. Ya después se empezó igual, ¿no? Se distribuyó diferente y todo, pero había demostraciones, había muchos padres que se ponían de acuerdo, iban afuera de las instalaciones de la televisora con carteles, y estaban horrorizados porque sus hijos, porque se estaba pasando en horario para infantil, y sus hijos jamás habían oído la bola de majaderías. Los abuelos estaban, ¿no?, que se daban los golpes de pecho, se querían morir, y cómo es posible, y eso empezó a pasar a partir de Los Simpsons, justo a partir de Los Simpsons. Sí, entonces digo, ya ahí fue cuando todo empezó a cambiar, y vamos a vender, y entonces les parecía como muy chistoso lo que pasó con Shrek también. ¡Ay, qué chistoso estuvo! Y ahí le dio la entrada a Eugenio Derbez, que hoy por hoy tiene la licencia que no tiene nadie más en el doblaje mexicano, de haz lo que quieras, di lo que quieras, ¿no? O sea, nada que ver, tú ves el original, el idioma original y lo que dice Eugenio Derbez, y cambia. O sea, la trama no tiene nada que ver, o sea, todo, pero bueno, es Eugenio Derbez y él hace lo que él quiere. Entonces, te digo, sí, por ese lado en el doblaje, ¿no? Y por el lado de las que además, ¿no?, la primera vez que se empezó a trabajar igual en el workflow, se juntaron la subtitulación y el doblaje, fue igual con los DVD. Igual. Se recordarán que ya... Porque había que vender el producto final con las dos cosas, claro. Exacto. Entonces tú lo podías comprar, llegabas a tu casa y lo podías ver. Si te gustaba subtitulado, lo veías subtitulado, y si no, lo veías doblado. Entonces fue la primera vez. Entonces todas estas empresas muy grandes, como para las que yo trabajaba en aquel entonces en el área de Los Ángeles, pues tenían, se hacía todo. El workflow era muy complejo. Ya saben que fue cuando empezamos también a hacer toda la metadata, ¿no? Esas las típicas hojas de cálculo, y entonces se empezaban a hacer los primeros workflows en los que esas hojas de cálculo se tenían que respetar para consistencia, tanto para la subtitulación como para el doblaje. Y así armaban el DVD ya como lo más que se pudiera, con puntos de consistencia, aunque el doblaje seguía siendo, todavía estaba como muy, muy libre. Era un poco más libre, y todavía no les metían como la revisión que metió después Netflix. Claro, creo que ya ahí recién, ¿no? 2008, 2010 es cuando se empieza por ahí a estandarizar todavía más, porque en principio es como que el término español neutro, que además no aclaramos para el público, por supuesto no es solamente aplicable a la traducción audiovisual, porque de hecho en los orígenes proviene en realidad de la literatura, o sea, de la traducción literaria, pero también hay mucho sobre neutro de lo que es
la industria de localización de software. Si ustedes se ponen a buscar en internet van a ver que hay guías de qué es español neutro de Microsoft, porque obviamente Windows también viene en español neutro o español latinoamericano, ¿no? Entonces, la realidad es que sí, si bien hace muchos años se habla, o sea, muchas décadas tenemos esto, recién en la estandarización es de los últimos años. Y Gaby, en todos estos últimos, por ejemplo, 20, 25 años, hubo algunos intentos de hacer cosas regionales. Bueno, yo sé que en México habitualmente hay efectivamente versiones que son, bueno, mexicanas, además de la neutra, ¿no? Pero bueno, en Argentina también tuvimos el caso, en otros países de América Latina también hubo intentos con varias películas. El propio Netflix lo intentó hace 2 o 3 años. ¿Por qué crees que además del motivo económico, ¿no? Por supuesto, pero ¿por qué crees que no terminan de nunca hacer pie fuera del territorio mexicano las versiones locales, más allá de que puede no haber un interés genuino por las empresas de invertir dinero en hacer versiones locales, ¿no? Pero quizás la verdad es que más allá de que venga una empresa y diga vamos a hacer versiones argentinas, versiones colombianas o lo que fuera, pero como tampoco terminan de resultar cuando las hacen, entonces quizás ni siquiera se justifica que venga una empresa y diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer, no, América Latina no es solo una región, vamos a hacer, no sé, 3 versiones, 4, 20. ¿Por qué crees que es así? Ya, yo siento, hicimos sí hemos hecho, a mí me ha tocado como, sobre todo con Netflix, los primeritos proyectos que se hicieron fueron en específico para México y para Argentina, por separado. Entonces trabajamos juntos los equipos mexicano y argentino, y cada quien hizo su versión, pero digo, bajo las mismas como directrices, ¿no? Y entonces, primero que nada, yo siento que muchas veces el contenido que se elige, ¿sabes qué pasa? Es como en el fútbol o como en muchos rubros de la vida que dices, quien está tomando las decisiones es alguien que está atrás de un escritorio, ¿sabes? Y que no sabe realmente lo que tiene que saber, que no está en la acción, ¿no? Entonces claro. Lo primero que notamos fue que los títulos que escogieron no eran como los títulos más idóneos. Eran, por ejemplo, unos de los primeros fueron como unos documentales de animales. Sí, entonces esos documentales, por más que... pero denle con lo mexicano y denle con lo argentino. Claro, era un documental sobre el reino animal, me acuerdo, sí. Sí, ¿no? Y nos reíamos, ¿no? Todos porque decíamos, ¿y cómo quieren que le pongamos? O sea, por más que yo quiera mexicano, no le puedo poner. ¿Qué tanto le puedes poner un documental? Entonces, primero que nada es eso, ¿no? A ver, ¿a quién están poniendo a elegir el tipo de contenido? Luego pasa que... y hasta después una serie que era de terror, ¿no? También, en el caso de Netflix, digo, dentro de las primeras que podía llegar a tener un poco más que un documental de animales, pero igual tampoco era que había para despacharse con los regionalismos. Exacto, era una comedia. No, claro. Ajá, exacto, era una comedia. Entonces, todavía con la comedia lo entiendes más y dices, bueno, ¿no? Pero yo lo que siento es que... Pero después hubo comedias igual, porque me acuerdo, por ejemplo, que hicieron esa, la que estaba con The Rock y Ryan Reynolds y Gal Gadot, ¿no? Esa se hizo también, no sé si versión mexicana, pero versión argentina seguro. Y estaba, a mí me gustó la traducción, pero digo, más allá de eso, evidentemente en los números de ellos, que no los vemos nosotros, pero algo no cerraba. No, lo que pasa que nosotros, desde adentro es un decir, pero tú sabes que mal que bien de todas maneras tú, si eres, trabajas con ellos, trabajamos de hecho casi todos en el equipo en Netflix desde el día número 1, pero nosotros no estamos ahí tomando decisiones, ¿no? Somos como lingüistas y saben que en esto es un poco como que estamos un poco... No quiero usar la palabra discriminados, pero discriminados, es decir, a ustedes lo que les toca. No quiero usar la palabra, pero la voy a usar igual. Pero la voy a usar, porque nosotros nunca tomamos ningún tipo de decisión de nada, ¿no? Entonces, acá lo que vimos, lo que nos alcanzó a llegar de información, fue que, muy, muy curioso, por ejemplo, de Argentina, no les gustó.
no les gustaban las versiones argentinas. Y ¿A quién? ¿Al público o a la gente? Al público en sí, general. Sí. Y entonces tú podías ver todos los screenshots que también compartíamos entre nosotros de las redes sociales. Sí. Y es que a la gente, ya como lo quieras decir, la malacostumbramos, si tú quieres, a esta como versión rara de este español medio neutro, ¿no? Entonces, también bueno, pero ahí si recordamos este recorrido que vos acabas de hacer, es bastante raro, porque la misma gente que te dice, bueno, a mí no me gusta esto porque a mí me gusta el neutro, es la gente a la que le gusta Los Simpsons. Entonces decís, pero espera, Los Simpsons no es neutro. Entonces, ¿qué es lo que te gusta? Y quizás sea simplemente el hecho de decir, no me gusta que sea regional. Y quizás, porque está también esa idea que yo lo he leído en muchas cosas, que es como que tiene que ser algo ajeno. Y quizás si la película o la serie no es neutra, es 100% mexicana, funciona perfecto igual porque no es argentina, por ejemplo, ¿no? Como el caso de Los Simpsons, por poner un ejemplo ahí muy concreto. Entonces, no sé, es raro, pero nunca me voy a olvidar que yo hacía capturas también de las pantallas de Twitter y qué sé yo, de lo que ponían, y muchos mencionaban, no, pero si en España lo hacen y es algo que, ¿por qué no lo podemos hacer acá en la Argentina? Y nunca me voy a olvidar que uno en una publicación comenta, porque los argentinos odiamos a los argentinos. No sé si será, no me pareció un poco exagerado lo que había dicho, pero bueno. Ofreció una explicación de por qué no le gustaba esa versión. Sí, si se me permite ofrecer un punto de vista distante, es que justo la tesis de Pascal va sobre el francés de Quebec y el francés de Francia, y tienen una relación similar en la que para Francia hacen su propio doblaje, obviamente, pero para Quebec no hacen doblaje en francés de Quebec, que dices, sería lo suyo porque es el único público. No, hacen doblaje en un francés internacional extraño, que es como eso, como el español neutro, pero que solo va para gente de Quebec. Y dices, ¿pero por qué? Y una de las conclusiones a las que llegaba la tesis era que había cierto complejo. Entonces eso de que los argentinos odiamos a los argentinos, yo creo que va por ahí. Es que cuando de repente ves a alguien en ficción, especialmente cuando no es animación, que habla con tu acento y que habla o con ciertos dejes y demás, a falta de hábito sí que puede haber esa sensación de rechazo, que yo creo que con el uso se iría, ¿eh? Pero bueno, que no es algo exclusivo de los argentinos, que se ha observado. No, sí. Pasa también creo que en Bélgica era que pasaba también, porque vi una presentación sobre ese tema. Sí, Blanca. Nada, que a mí me ha encantado que dijeras esto, Damián, porque normalmente el estereotipo es justo el contrario, ¿no? Se dice, sobre todo a raíz del Mundial, se ha repetido mucho como que los argentinos tenéis mucho orgullo argentino. Y digo, mira, aquí tenemos a un argentino diciendo justo lo opuesto de lo que dicen ahora todos los chistes que van rulando por TikTok. Para algunas cosas sí, pero para otras cosas no. Tiene que ver con la cuestión del cine y qué sé yo. ¿Gaby? No, pues a mí lo que me parece es que sí, hay obviamente, a ver, yo sigo necia con la parte de política, pero es un poco la mentalidad de cada pueblo, ¿sabes? Entonces te han metido tanto el contenido de lo que se le llama las culturas dominantes, ¿sabes? Que también uno está muy acostumbrado a consumir ese contenido de cierta forma, de cierta manera. Entonces, hay una resistencia y un rechazo, obviamente, a cambios que son radicales. Y tiene mucho que ver con cómo lo educaron a uno. Por ejemplo, en México nos resistíamos al doblaje y siempre decíamos que un pueblo culto que lee tiene que tener el subtítulo encontrado sobre todo con el comentario de siempre, por ejemplo, de los estadounidenses que decían, yo no voy a ver nada que tenga que leer un subtítulo. Y a nosotros nos daba risa porque nos parecía una característica de falta de cultura que no leyeras también un subtítulo, ¿sabes? Pero este es como el México que ya desgraciadamente se está yendo como
somos ya los que somos ya mayores y obviamente mucho mayores que yo, pero la gente joven hoy por hoy ya no prefiere el subtitulado, prefiere el doblaje. Ujú. Entonces aquí hay un Curioso. choque. Sí, hay un choque Sí. fuerte, porque tú vas, por ejemplo, aquí hay unas Acá cadenas, es igual, sí, sí. igual, ¿verdad? Unas cadenas fortísimas de cines en todo el país y tú llegas a ver cualquier película, no sé, de la de moda, ¿no? Obviamente, sobre todo si es una película de Estados Unidos o cualquiera de volvemos a las naciones dominantes, tú llegas a ver cualquiera de esas películas y si yo, por ejemplo, yo no entro si no hay subtítulos, yo a una doblada, o sea, hay algunas que me parece súper más divertido, sobre todo si es para niños, sobre todo si es algo que sé que va a tener slang y demás, pero hay unas películas como películas de arte y eso, un documental que jamás me voy a ir a verlo, me tienes doblado. Y de plano ves familias enteras que llegan al cine y los jóvenes se meten a la sala que es doblada y los padres y los abuelos se meten a la otra. Sí, como... Pero es como, me suena al mundo al revés esto, de verdad, porque uno de los argumentos aquí en España para tener las dos versiones es, bueno, y la gente mayor a la que le cuesta leer o lo que sea, pues que pueda ver la versión doblada, porque los niños evidentemente sí lo prefieren doblado, ¿no? Pero que sea justamente al revés es curioso. Sí, es muy curioso, pero también eso pasa, tío, con estas nuevas generaciones, pues que ya nacieron totalmente inmersas en todo lo digital, ¿no? Otros fuimos como migrantes. Mi marido es bastante más grande que yo, pero siempre dice que él es migrante digital. Pues sí, obviamente, porque nos tocó migrar y aprender de ceros y todo, pero ya ahora todos los jóvenes, pues ellos así nacieron y casi que les pasabas el iPad para ver qué querían desayunar a los 5 meses. Es increíble cómo tienen el dominio de todas estas cosas, ¿sí? Entonces, por eso ellos lo consumen de una manera y nosotros lo consumimos de otra manera. Entonces, dentro de un mismo país hay conflictos entre, ya sabes, típico, o norte contra sur, o el centro, estas y estas provincias que nunca se han llevado. Esto pasa en todos los países, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, tú aquí en México te vas a Monterrey y les pasas algo que es totalmente chilango, le decimos de la Ciudad de México, así nos dicen. No, ¿sabes? No les encanta, pero para nada les encanta. Y viceversa, a lo mejor, ¿no? Entonces, siempre va a haber preferencias en regiones también a nivel nacional. Entonces, por eso es tan caro para quienes producen contenido y nunca han tenido este tipo de atención para el público de ciertas regiones. Entonces, es un poco lo que decías hace rato de que tenemos el complejo, sí, el complejo, porque también siempre nos hemos sabido que no somos como importantes. Es muy triste, pero como que te sabes que siempre te dijeron, no, es que tú vienes de un país. Claro, como que le baja el precio que esté en el idioma regional. Bueno, es interesante saber que en México pasa lo mismo también, ¿no? En cierta medida, porque ahí sí hay... Lo que pasa es que, bueno, tienen y este es mi tema de estudio, pero tienen ustedes esta cuestión de que en muchas producciones que son neutras hay mucho mexicanismo y entonces también, bueno, es parte de su... Sin ser, digamos, una versión mexicana, igual sí tienen muchas cuestiones que son regionales, y bueno, se ve que acá para nosotros eso lo preferimos por sobre una versión local. Pero también yo creo que nunca se les ha dado el tiempo. Disney, por ejemplo, hizo una película, otra película, o sea, cosas sueltas, ¿no? Ratatouille, Cars, Los Increíbles, ejemplos así hay, ¿no? Y después lo de Netflix duró un poquito más, pero tampoco es que hicieron muchas cosas, ¿no? Entonces hay que ver qué pasaría si fuera más largo. Vamos a hacer el corte acá, Gaby. Vamos a escuchar a Guillermo con su sección Subtítulos con Carácter y después seguimos con la segunda parte de la entrevista a Gaby González Smith.
los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter. Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. Hello, fellow subtitle lovers, and welcome to this special edition of Subtitles with Character. If you're familiar with this section, you'll know that I usually like to talk about translation problems and how they were addressed in the different subtitled versions of a TV series or a movie. But today I want to shift the focus completely from the product of subtitling to the process itself, to how those subtitles were produced and the context in which they're produced, and the person that was responsible for them. And joining me today is Andrei Kiselov, a Russian-Ukrainian subtitler working for Netflix, who used to live in Kharkiv, the second biggest city in Ukraine, 30 kilometers away from the Russian border. I first heard about Andrei through an initiative from SUTL, the British Subtitles Association, which was called My Most Memorable Project, and I invited him to the podcast so that he could explain to us what it was like to be a subtitler during the war. As you can imagine, such an event is far too complex and painful to try to cover it here, but we agreed that Andrei was going to try to explain his story through some of his most memorable projects. I'll leave you with him. Hi Guillermo, thanks for having me. Very happy to be on your show. From a subtitler's perspective, my whole experience of this war can be told through memorable projects. For instance, sometime in early February 2022, I took on a season of RuPaul's Drag Race. A month ago I published a post on LinkedIn dedicated to the second anniversary of the invasion, and for that post I was able to find a 2-year-old email I had sent to my then project manager at Plint. Her name was Maria Eriksson. Please let me use this opportunity to send my warmest regards to her. That email was sent at 8 a.m. on February the 24th, 2022. Just shortly after we tossed whatever basic things like money, documents, clothes and baby food into the car, grabbed our kids and hit the road. I vividly remember typing that email on my smartphone with the trembling fingers of my right hand while driving with my left hand through the never-ending avalanche of cars fleeing the city. And that email read, quote, "Maria, please reassign everything. It's war here. Pray for us." End quote. That was all I wrote. And now, 2 years later, I can't but wonder how on earth I even thought about that in the middle of the panic and the turmoil of those first hours of the war. As you might imagine, I never got to finish that season of RuPaul's Drag Race, and it became the most memorable project I never completed. Luckily, that wasn't the case of all of Andrei's projects during those 2 years, and soon enough he found himself translating something in the most surreal of circumstances. I clearly remember my first Netflix DTT project grabbed in the wartime. We were able to flee from the city and were staying at our friends who had a spare room for us. We were 2 families, my own and my sister-in-law's. 4 adults, 3 kids, and a dog in total. And we were staying in the same room. Not a luxury suite, but after sleeping on the floor in a country school and a water park, turned into makeshift shelters for hundreds of thousands of people like us fleeing westwards. And that was more than we could ask for. It was there that one night I checked the Netflix Shark Tank just to somehow snap out of doom scrolling through the endless streams of reports and news of people being killed and cities being bombed and stormed. Just when I felt I was about to lose it if I didn't snap out of it, I went to check the Shark Tank and suddenly saw there was a job up for grabs. So I grabbed it instinctively and instantly before reading the title, even though I didn't even have a computer to work from. You know what the title turned out to be? The title was The Sea of Love, a kid's cartoon for preschoolers, about love, friendship, loyalty, happiness, and whatnot. It was a
a surreal feeling to grab a project named The Sea of Love amidst, if I might say so, an ocean of death and destruction. Even more surreal experience was subtitling it for a few weeks, working through the nights from my sister-in-law's laptop. Before the war, I used to work from a nice, powerful desktop PC and never had a laptop. So when the war broke out, I had to run for my life without any sort of computer. And my sister-in-law luckily did have a laptop, and being an accountant, she was luckily able to work remotely too. But she had to work normal office hours, so I could take over her laptop only in the evenings. And that's how I was working on my first wartime project, from around 6 p.m. and until I could no longer keep my eyes open. The Sea of Love, yep. The project that in no small way saved my sanity by making me understand that even in the middle of this storm, I could work and provide for my family. Because otherwise we would have had little choice but to separate. My wife and kids would have had to evacuate abroad as millions of other Ukrainian refugees, and I would have most likely ended up somewhere in the trenches of this war. And being able to work even in the circumstances like those was what allowed my family to stay together. Another memorable project from this time is the one Andrei talked about in his article for Subtle, Guillermo del Toro's Pinocchio. Let's hear his thoughts on this one. I guess I won't be able to describe it better than I did in that piece, so I just encourage our dear listeners to please read it on Subtle's website. It will only take you a minute or two. It was a project associated with eerie déjà vu, aching fear, darkness and hope. Eerie déjà vu because my own son was almost 10 years old at the time, so imagine what it felt like to start the project and read the opening lines of it. Quote, "By the time Master Geppetto made Pinocchio, he had already lost a son. Geppetto lost Carlo during the Great War. They had been together only 10 years." End quote. Aching fear because roughly a week into that project, Russia started launching massive long-distance missile strikes against my country's power infrastructure. Hence the darkness. We used to have blackouts that lasted for days. For 5 times its normal price or something like that, we were able to buy a diesel generator. And that's how we were able to charge our laptops to work and smartphones to keep it in touch. And hope, well, because if you saw Pinocchio, I guess you know what I mean. If you didn't, please just drop everything, grab your kids and watch it right now, this very evening together. I believe if more people watched films like this and showed it to their kids, there would be fewer putlers in the world. All in all, now that I think of it, being a subtitler in the middle of such epochal events, there has been some kind of a Forrest Gump vibe to it, I would say. Like the whole world is crumbling around you, epochs are changing, fateful events are unfolding and affecting whole nations. And you just keep doing your thing as best you can. Like Forrest was shrimping in the middle of a deadly hurricane, I was translating The Sea of Love in the middle of a major war. A bit naively on my part, I asked Andrei if there was some kind of silver lining to this story or a happy ending that he wanted to share with us, and this is what he replied. If there's a silver lining to this story, it would be my personal discovery of the fact that I'm actually a part of an outstanding community of exceptional people. Being a subtitler, a lonely wolf, so to say, working from the comfort of my home and almost never meeting any colleagues, I never felt like being a member or a part of anything. That was before the war. And in the first days of it, when we were simply fleeing from the city, running for our lives, and when the most probable scenario for my family was me staying in Ukraine and my wife and kids, my daughter only being 10 months old,
crossing the border and going into the complete unknown. Out of sheer desperation, I wrote to our Discord channel that we, the Plint subtitlers from all around the world, were using to discuss the ongoing projects and other work-related issues. So I wrote there, and the response was just overwhelming. Within minutes, people from all over Europe reached out to offer help, ranging from advice and kind words to money and accommodation. People I never worked with and didn't even know existed were offering to take care of my family as soon as they would cross the border, if they had to. It's been 2 years since then, and fortunately we as a family managed to stay together and no one ever went abroad. But it's still tears in my eyes now that I'm recalling that. If I may, I'd like to take this opportunity to once again thank all the wonderful people from Poland, Croatia, Romania, Hungary, Spain, Portugal, Denmark, Norway, Sweden, Germany, the Netherlands, Italy, and all the other countries who made it all too clear then and who have been making it all too clear since then that I'm so much not alone that it is as if I have an extended family throughout the continent. And my separate thanks go to Plint, the company that knows that not everything in life is just about business, and that made all those memorable and oftentimes life-saving projects happen. Now my family and I are safely in Montreal, Quebec, Canada, and trying to make a new life here. It was one of the hardest decisions in our lives. There is no other way to put it. We had to leave too much of what we had and too many of the nearest and dearest people behind. But there's just nothing we wouldn't sacrifice for the smiles of our kids and for the blue sky where they can observe commercial jets instead of cruise missiles. And now that we're nearing the end of the section, I wanted to thank you, André, for sharing your story with us. I wish you the best of luck to you and your family in the snowy Quebec. And I also hope the next time our audience watches something with subtitles, they also think about the person behind them and their story. Thank you very much, Guillermo, for having me. It's been a pleasure and a privilege to talk to you. And just at the end of it, if I may, a separate thank you goes to the Association of Subtitlers Subtle and personally to its chair, Mr. Max Deryagin, who set this up for us. Thanks again, and bye. See you soon. Excelente, los subtítulos con carácter como siempre. Me encantó, Guille, muy bueno el episodio. Muchas gracias, Damián. No, nada, el público es el que está agradecido por este episodio. Vamos a seguir hablando con Gaby. Vamos a hablar ahora de tu trabajo, Gaby, en la ATA, en la División de Traducción Audiovisual de la American Translators Association. Contanos un poquito de eso, dale. Mira, pues básicamente necesitamos representatividad, y una de los ejes que nos ha movido, yo creo que además a todos y esto obviamente hablo de Latinoamérica y quienes tenemos mucho contacto por el trabajo obviamente con las empresas estadounidenses, es que necesitamos visibilidad. Justo lo que estábamos hablando al final de la sección anterior, esto del sentirse menos para el latinoamericano, siempre nos ha afectado en todos los rubros y en todas las industrias, ¿no? Cuando tú eres alguien que produce para cualquier tipo de industria, y esta no es la excepción. Entonces, acá nosotros tratamos de levantarnos un poco en ese aspecto, de darnos la valía que en realidad tenemos, de que se sepa que como territorio nosotros de consumidores, ya no digas de quienes
traducimos el contenido, sino nosotros como consumidores de contenido somos prácticamente el segundo mercado más fuerte en el mundo. Porque si tú reúnes a todo lo que se maneja en la industria como el español de este lado del charco, pues es una cantidad impresionante. Hay muy pocos, curiosamente, así como muy poca gente sabe que México es Norteamérica, ¿no? Porque siempre es como Centroamérica, siempre es como, bueno, es que todas estas son cuestiones son prácticas colonialistas que tratamos como ¿no? de golpear lo más que podemos, y entonces tenemos latinoamericanos en Norte, Centro y Sudamérica, y además nuestros mismos hermanos latinoamericanos que están en Estados Unidos y Canadá no es cualquier cosa. Es una cantidad tan impresionante que cuando tú juntas a los hispanohablantes en todos estos territorios juntos, solamente el territorio de China como territorio tiene más consumidores que el nuestro. ¿Sabes? Entonces, a ver, empecemos por ahí. Tenemos, como que reivindicarnos, yo siento. Tenemos que saber que valemos más de lo que siempre nos ofrecen, que el trabajo que hacemos nosotros además en Latinoamérica es mucho más difícil todavía que el que se hace en muchos lados, porque tenemos que, esto que estuvimos ya también hablando, como que domar nuestros impulsos de cualquier lado de donde tú seas, que tú no puedes usar tu lengua, tienes que estar constantemente, casi que cada palabra, tienes que estar cotejándola con el diccionario de americanismos. Traducir a una lengua extranjera, sí, es paradójico. Exacto, entonces y eso no te lo pagan extra. Toda la investigación que se requiere, que hay detrás de eso, no te lo paga nadie extra. Ahora, claro que ya esto lo extiendes y dices, a ver, ¿qué pasa aquí también en todo Latinoamérica? ¿Qué pasa también con Brasil? ¿No? Brasil es otro ejemplo. A Brasil siempre, dentro del mundo de la localización, siempre le dan tarifas más altas que al español latinoamericano, pero de cualquier forma, si tú comparas siempre las tarifas contra los mismos idiomas europeos, siempre es más bajo. Y también está, ¿no? ¿Qué pasa también con los brasileños? Porque es gigantesco su territorio. Entonces es lo mismo. Tiene que tener algo parecido como para que de domar un poco su variante para que se entienda en todos lados. Entonces, todos estos cuestionamientos que tienes tú constantemente trabajando en este mercado, llega un momento que dices, ya tenemos como que hacer algo, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que empezar a traer visibilidad de lo que nosotros hacemos al mundo en general también de la traducción, y quisimos que la ATA pues es la asociación de traductores más grande del mundo, es decir, tiene más traductores asociados que cualquier otra. Entonces, para nosotros era muy importante. ¿Cuántos es en la ATA hoy, Gaby, sabes? La verdad que el dato en este momento, no te quiero decir mentiras, no sé si eran 20,000, no sé si... Claro, porque hay que tener en cuenta que por más que sea de los Estados Unidos, y que ya de por sí Estados Unidos es un país muy grande, pero además se asocia mucha gente de distintas partes del mundo. De hecho, por ejemplo, hay muchos argentinos que viven y ejercen en la Argentina, pero que son miembros de la ATA y de otros países de América Latina también, ¿no? Exacto. Entonces hay miembros de la ATA que están y no nada más en nuestros territorios, o sea, así hay en China, en Corea, en Singapur, en todos lados, y que son miembros activos de la ATA, ¿no? Entonces sentimos nosotros que es como el centro más más vivo hoy por hoy, donde se sienten además todos los cambios por los que está pasando la traducción con la inteligencia artificial y todo lo que pasa. Y entonces nosotros es como tomarle un poco la temperatura a la traducción en todo el mundo. Dices, bueno, ¿qué hago?
claro, es cierto que es un cuerpo 100% estadounidense, pero como decía yo, a la vez engloba a tal cantidad de traductores en todo el mundo, y no nada más, como tú dices, también, no nada más que viven en Estados Unidos, sino traductores en todo que viven también en todo el planeta, que sentimos que era muy importante. Entonces nos pusimos, como pasaría si esto, si fuera, no hubiera podido ser más ideal. Fuimos 2 argentinas y 2 mexicanas las que nos juntamos y finalmente nos pusimos de acuerdo y dijimos, ya basta, vamos a abrir una división en la ATA que sea de audiovisual. Y esto fue en el 2018, hicimos todo lo que se tenía que hacer, todo ya sabes, igual que es mucho trámite y muchas firmas y muchas cosas que tienes que hacer, pero al final se logró, se constituyó en 2018 y desde entonces pues hemos crecido bastante. Para ponerles un ejemplo, para que se den una idea de cómo estaba la traducción audiovisual ante todos los traductores del mundo. Para empezar, nuestra primera conferencia anual en la que ya éramos una división fue en el 2018, que fue la de Nueva Orleans, y cada una de las divisiones tiene una mesa el primer día cuando se hace como la inauguración de la conferencia y demás. Entonces llega obviamente toda la gente que está en la conferencia, traductores que ya son miembros de la ATA, otros que se acaban de hacer miembros de la ATA, otros que no son miembros y van a ver si se van a hacer miembros de la ATA. Es decir, y hay gente de la industria, de la localización en todo el mundo y demás. Se nos acercaba la gente a nuestra mesa y nos decían, ¿y ustedes de qué se trata? ¿Cómo que de qué está? Sí, ¿qué es traducción audiovisual? Y la gente que nos estaba, ¿saben? Y la gente que nos estaba preguntando esto eran traductores de carrera de toda la vida. Claro. ¿No? Entonces, más bien nos íbamos como por la parte más como lúdica. ¿Te gusta? No sé. ¿Ves Netflix? Sí, es traducción audiovisual. ¿Juegan videojuegos tus hijos? Sí, es traducción audiovisual. Y así, ¿sabes? Ese tipo de cosas eso es la traducción audiovisual. Entonces ni siquiera tenía un nombre. Ujú. Entonces, a partir, claro, hemos hecho, creo que hemos cubierto muchas cuestiones hasta el día de hoy. Tenemos muchísima visibilidad, tenemos nuestro boletín, que es hecho por traductores audiovisuales para traductores en todo el mundo, que siento que también ha dado a conocer mucho como detalles de cómo hacemos, porque es un arte, y nuestro arte, nadie sabía nada de nuestro arte, nadie sabía cómo hacíamos nada. Entonces, por ejemplo, tú decías, sí, yo traduzco subtítulos, pero haces subtítulos, sí, pues fíjate que ayer vi la película no sé qué doblada, y tú así como, Ya, no tiene nada que ver. Sí. Entonces, sí. De eso se faltaba trata. que te empezaran a preguntar por los títulos de las películas y ya estábamos. Sí, esa es la otra. La otra te dicen, ¿por qué tienen los títulos así, ¿Por qué traducen los títulos? Y tú así como, oh my God, ok, te voy a explicar. Claro. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Hay una cuestión que tiene que ver, yo no me imaginaba que en la ATA fuera así, pero igual tiene un poco de sentido, pero me parece que hay una cuestión que tiene que ver con el hecho de por ahí, de que estas asociaciones, como pasa por ahí acá con los colegios profesionales, tienen más una tradición, ¿no? Por ejemplo, de traducción, no sé, financiera, económica, corporativa, jurídica, ¿no? Sobre todo. Y entonces es como que... a ver, no me imaginaba que en la ATA pudiera ser tan así, debo confesar. Acá en Argentina tiene sentido porque, por ejemplo, los colegios de traductores son específicamente para los traductores públicos que en la carrera estudiamos principalmente traducción jurídica. Y bueno, entonces es entendible que... salís de la carrera con esa especialización de traducción jurídica y bueno, después por ahí no sabés sobre todas las otras variedades, digamos, ¿no? Pero como en la ATA no está esa obligatoriedad, independientemente de que por ahí la mayoría de las personas elijan hacer, ¿no? Ya te digo, jurídica, financiera, económica, médica o lo que fuera, pero es raro, ¿no? Que no tengan...
ese conocimiento de un rubro que, digamos, es relativamente joven dentro del mundo de la traducción, pero tiene, ¿no?, por lo menos desde el punto de vista académico, sus 30 y largos años de existencia. Exacto, pero lo que pasa es que nosotros descubrimos que de la academia como a la práctica, por eso yo siempre tenía como un poco la inquietud de que hiciéramos más cosas entre academia y práctica en la traducción audiovisual, ¿sabes? Porque sí, como que se perdía un poco entre todas estas... es que es el mundo del entretenimiento en general, ¿no? El mundo del entretenimiento es algo como que todo el mundo dice, ay, es que es bien bonito y bla, bla, pero nadie sabe realmente mucho sobre el mundo del entretenimiento si no ha estado como, no sé, yo estuve en producción metido, si tú no has estado involucrado, es de esos temas en los que como que la gente cree que todo el mundo sabe, pero en realidad no sabe. Claro, ¿no? claro. Entonces, sí, eso quedó demostrado, por ejemplo, justamente en el 2018 con el tema del examen de Hermes, que en el caso de América Latina lo tomaron 50.000 personas, que vos decís, pero 50.000 traductores audiovisuales no hay. Y sin embargo todo el mundo se tiró a la pileta a hacerlo porque, ¿qué hay que hacer esto? Hay que ponerlo en 2 líneas y ya está, es una pavada. Pero bueno, creo también un poco que en el caso de la HTA también es esto que les está pasando ahora de empezar recién ahora, por ejemplo, a ver cosas con subtítulos, ¿no?, en los Estados Unidos. Entonces quizás al no ver nunca doblaje, al no ver nunca subtítulos, siempre en Estados Unidos todo se ve solamente todo en inglés y nada más, es como que también el desconocimiento quizás de esa rama de la traducción que en México y en el resto de América Latina tiene una trayectoria enorme, pero por ahí no tanto en los Estados Unidos particularmente, ¿no? Exacto, porque apenas empieza a haber un boom de hecho, ahora los estudios de doblaje en Los Ángeles están también ya fuertísimos, pero para ellos, nosotros nunca hacíamos realmente localización para ellos, hacíamos localización su contenido, ¿no? Como tú dices, para el resto del mundo. Entonces, eso es lo que yo decía, como todas estas hegemonías han afectado mucho la manera en que se ve al traductor. Y luego también todo el principio básico de teoría de la traducción, de la invisibilidad del traductor, desgraciadamente a nosotros sí nos la aplicaron desde el primer día y la teníamos, ¿no? Pero así súper encima de nosotros. Por eso es que nosotros estamos como luchando justamente en contra de eso, en contra de que nosotros no tenemos que ser invisibles, nosotros nos merecemos nuestro crédito, o sea, todas las cosas que sentimos que están mal con las condiciones de trabajo, tiene que ver con lo invisibles que siempre hemos sido, ¿no? Entonces acá por eso sí se trata como de al revés y nos da mucho gusto ver cómo ha crecido, por ejemplo, la asistencia en cada una de las conferencias, la asistencia a las ponencias que presentamos nosotros dentro de nuestra división, que son de traducción audiovisual. Cada vez hay más gente que está interesada en venir a nuestras ponencias y a saber, aunque sí, muchos son traductores médicos, traductores que no tienen nada que ver, intérpretes médicos, porque además hay que tener en cuenta que encima la ATA es de intérpretes, no nada más traductor, o sea, la mayor parte de los traductores son traductores de texto. Y la interpretación es muy fuerte en los Estados Unidos, o sea, hacen mucha cantidad de intérpretes. Muchísimos, es la gran mayoría. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es como construir puentes entre, por ejemplo, la interpretación y la traducción audiovisual. Hay unos puentes ahí gigantescos. Hay unos, por ejemplo, yo he dado como cursos de traducción audiovisual a diferentes chapters, ¿no? de la ATA, y les explico, por ejemplo, a muchos que son intérpretes, esto del respeaking se les da, pero maravilloso. Ellos son perfectos para hacer respeaking, ¿sí? De todo este tipo de cosas. Entonces, hasta ahora empiezan como a ver, claro. Entonces, si tú empiezas, a tender estos puentes y a interrelacionar otras partes de la traducción con la traducción audiovisual, entonces los mismos traductores se dan cuenta de que es un mercado gigantesco y que las oportunidades también son
además es una oferta nueva para ellos, es una oferta muy interesante y sí le llama la atención a mucha gente, ¿sabes? Claro. Gaby, para cerrar la entrevista en esta última partecita, que queríamos charlar un poquito de acceso al mercado, ya que hablamos un montón de cómo describimos un montón de cosas del mercado y la verdad que tenemos que hacer otro episodio sobre el mercado latinoamericano porque además a veces lo dejamos un poquito de lado en el podcast y eso es culpa mía exclusivamente, pero hay mucha gente que nos está escuchando de este lado del charco de América Latina que tiene muchas ganas de meterse en el mundo de la traducción audiovisual en todas las ramas. Vos hablaste de que haces tu lado de doblaje, control de calidad, un montón de cosas, pero también desde lo que ves desde tu lugar en el mercado profesional, pero también en de la HTA, como contábamos recién, ¿qué podemos recomendarles? Por un lado, a los que están del otro lado escuchando, desde el punto de vista de la formación, es decir, cómo encarar el camino previo, o sea, la etapa previa a prepararse para encarar la especialización en cualquiera de las ramas que elijan. Y por otro lado, bueno, cómo, por qué, sí, por el doblaje, sí, por la accesibilidad, sí, por el subtitulado, dónde ves que hay oportunidades o mayores oportunidades en el mercado actual. O sea que esas dos cosas, cómo formarse y por dónde ir. Mira, yo creo que en cada país en Latinoamérica hay un fenómeno diferente. Todo tiene que ver, y yo siento que el origen de todo es qué tanto nuestros países han invertido y han reconocido la importancia de que haya traductores. En México en específico, la verdad es que siempre ha habido muchísima más demanda que oferta en cuanto a cuestiones educativas. Cosa que no pasa en Argentina, ¿no? Claro. La cantidad de traductores que se forman en Argentina cada año es impresionante y permea también los pools de traductores, no nada más de audiovisual, sino, ¿no? de todas todas las ramas. Las ramas. Y en Argentina siempre la demanda fue acompañada por la oferta, porque por ejemplo en los últimos años han aparecido un montón de institutos y lugares donde, sobre todo en las provincias, que antes por ahí había solo en 4 o 5 provincias las carreras, pero ahora es como que en cualquier parte, y si no podés, que vivas en la Argentina, en cualquier parte que vivís, podés estudiar, pero si no, también hay un montón de oferta a distancia, entonces como que digamos, esa demanda siempre fue acompañada, pero sí sé que no, por ahí en México no tan así. Y hay varios países de Latinoamérica en donde por mala suerte nos tocó que no, aquí nunca se cuestionaron ni dijeron, oye, pues, además, por ejemplo, nosotros siendo el único país norteamericano de habla española, decir, pues el papel que vamos a tener. A mí me tocó, por ejemplo, igual a principios de los años 90, cuando se estaban haciendo los grandes acuerdos entre Estados Unidos, Canadá y México, o sea, los intérpretes traductores eran muy pocos para todo lo que se necesitaba, ¿sabes? O sea, claro. Yo participé en ese tipo de eventos y siempre se estaba buscando más y más gente, y venía gente de Argentina, venía gente de otros países, venía gente de Puerto Rico, de otros países formados, porque no había suficiente en México. Y esto pasa, lo he hablado con amigos también uruguayos, o sea, en muchos de nuestros países no había esta oferta, y apenas siento que está empezando a dar un giro. Aquí en México, sí. la Universidad Nacional Autónoma de México bueno, claro que yo no soy, o sea, soy totalmente parcial, es una institución de la cual estamos no orgullosos, orgullosísimos los mexicanos, pero yo siempre que veía a cualquier miembro de cualquier consejo de lo que fuera de la UNAM, siempre decía, ¿cómo se atreven a no tener licenciatura en traducción? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo? No, pero es que ya sabes, la filología la quiere. Sí, pero no hay en traducción, ¿no? Entonces apenas abrieron la carrera en forma hace muy poco, me parece como 5 años. Y esto obviamente ha generado también una serie de cosas. Hay universidades. Pero Gaby, lo más raro de México es que vos tenés
mucha tradición de profesionales haciendo traducción, quizás por ahí más en el rubro audiovisual, es cierto, pero hay otros rubros que sí. Y después, en otros países de América Latina, quizás tampoco, no había formación, pero tampoco había gran cantidad de traductores. A mí lo que siempre me llamó la atención de México es que había muchos traductores de hace muchos años y no formación, porque cuando no hay ni traductores ni formación, bueno, tiene poco sentido, no hay carrera, la gente por ahí no se interesa o se forma por otro lado y es un país donde hay poquitos, pero en México siempre hubo muchos traductores de profesión, de oficio, de carrera, llamémoslo como queramos, y la oferta es muy reciente, como decías recién. Y lo que pasa es que, bueno, siempre hubo, o sea, normalmente era estudiar lenguas inglesas, por ejemplo. O sea, dependiendo Claro. porque sí, obviamente tú te podías ir a una serie de diferentes opciones tanto con la UNAM como con las privadas, pero era más específico, era estudiar los idiomas, era estudiar la lingüística, era estudiar, ¿me entiendes? Pero en sí como traducción está ay Dios, he dado clase, pero ni siquiera me acuerdo del nombre, soy la peor. Bueno, está uno de los institutos en la Ciudad de México que ha formado, que es de traducción e interpretación, que no es grande, la verdad, pero tiene muy buenas instalaciones y también ha formado traductores desde hace como 3 décadas, pero en realidad sí era poco. Lo mismo pasaba, el mismo fenómeno de la UNAM, pues se reproduce porque en los estados la UNAM tenía más o menos la misma oferta, y claro, obviamente mucho menos que la Ciudad de México, entonces igual podías estudiar a lo mejor letras inglés, no sé qué, y entonces mucha gente que estudiaba este tipo de carreras era que se convertía en traductor, pero muchos lo que hicimos fue buscar parte de nuestra formación pues en el extranjero, y eso es triste, ¿no? Claro. Siempre ha sido triste esa parte. Entonces esperemos que ahora en muchas partes de Latinoamérica que ya están viendo también que es la gran cantidad de sus jóvenes que se pueden integrar a las filas de la traducción. Entonces, eso te digo, Claro. sí está cambiando mucho, siento, y eso va a ser como también un factor que va a hacer que haya también más contribución de más lugares. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos también ya se están empezando a formar traductores que son, muchos de ellos vienen de familias y de background, bueno, sí, de familias, pero multiculturales. Entonces, de entrada, ellos Claro. hablan 2 o 3 idiomas, y entonces creo que eso también nos va a hacer la gran diferencia. Veo mucha gente cada que voy a Los Ángeles, junto con gente de localización, estoy en encuentros, cosas así, y veo, por ejemplo, lo que les decía de los estudios de doblaje. Entonces, cada vez hay más gente haciendo de actores de doblaje, de adaptadores. Hay muchísima gente que se está integrando a la adaptación de los guiones también para la audiodescripción, pero ya en Estados Unidos. Pero entonces eso, les digo, ya cambia el juego. Está cambiando el juego para toda Latinoamérica, yo siento, porque estamos, como tenemos tradición de la traducción audiovisual, ya son muchos los productos que se están ofreciendo que antes no se ofrecían, ¿no? Como todo la parte de la accesibilidad. Y entonces también tenemos muchos expertos en accesibilidad en nuestros países también. Eso es también buenísimo. Entonces también eso, yo siento que hay mucha gente que está viendo latinoamericana a la cual están poniendo en puestos claves en otras partes del mundo, dentro del mismo como campo de la localización para el entretenimiento. Entonces, Claro. Sí, positivos. Bien. Y la parte de la tecnología, que hoy en día se ha vuelto súper técnico, sobre todo en subtitulado, ¿no? Como que las empresas le prestan mucha más atención a toda esa cuestión técnica. ¿Considerás que es importante poner un esfuerzo en la capacitación y la formación desde ese lugar también? Yo creo que eso es básico porque hay muchas escuelas de traducción en muchos lados de Latinoamérica que me ha tocado ver que, pues sí,
están viendo la necesidad de hacer unas inversiones fuertes, porque el problema es que ahora de nada te sirve salir, y tú lo ves, tú formas gente también. Si, por ejemplo, si tú no les das los cursos con una, yo de entrada les digo, ok, vengan, hagan el examen para entrar con nosotros, y si no sabes una de entrada, es un hándicap, ¿sabes? La verdad, claro. Si no sabes una, si no sabes, no sé, Easy Titles, si no has trabajado con... O sea, es muy difícil, porque muchas de las personas que tenemos como, porque somos mentores también, nos dicen, pero es que ¿cómo quieren que tengamos experiencia si venimos saliendo, ¿no?, de estudiar? Entonces, pero esa es la diferencia, que ahora las instituciones que están como poniéndose más serias, pues ya los están capacitando con software que es realista. Por ejemplo, muchos de los que hemos estado siempre trabajando con Netflix, sí tienes, pues obviamente es una curva de aprendizaje en el que pasas del software normal de subtitulación, pero es que eso es muy mexicano, pasas al Originator, por ejemplo, pero en realidad ya todos los softwares que son los buenos son prácticamente iguales, tú lo has visto, y son muy user-friendly, pero user-friendly si sabes hacer temporización, porque si no sabes hacer temporización, y si no sabes que tienes que pegarlo al shot chain. User-friendly es la migración de un software a otro, pero cuando te encontrás con eso por primera vez, no sabes ni por dónde empezar. Sí, la verdad. ¿Dice? Sí. Yo aquí me siento obligado a intervenir, porque es que, Gaby, casi todo lo que vas diciendo me hace pensar, digo, bueno, Damián tiene una especialización justo para eso. Porque cuando decías lo de una, efectivamente, bueno, nuestro patrocinador estará contento de que lo menciones, pero es que es verdad, o sea, realmente es uno de los softwares de referencia ahora mismo en el sector. Y luego eso, evidentemente, es genial, y lo deseable es que haya formación in situ en cada país y demás, pero bueno, que online Damián también tiene su especialización, y los pollitos de Damián vienen de muchos lugares diferentes. Auspicia este momento. No, entiendo que Damián lo diga, pues que queda un poco metido ahí con ya empezó, la especialización de este año ya empezó, así que no estamos vendiendo nada, no. Pero sí, te interesa que conste que Damián marca con esas casillas, las cumple, sí. Oh, claro, y además te digo, cuando se nos acerca, nosotros tenemos un programa para hacer, tener mentores dentro de nuestro Leadership Council, que le llamamos en la división audiovisual de LATA, con jóvenes que se quieren integrar a nuestra industria. Y entonces, obviamente, pues nosotros les recomendamos, te piden, oye, ¿dónde me puedo formar? Entonces, claro que la capacitación que da Damián es una de las que siempre recomendamos, porque eso, tenemos que recomendar quién te va a dar una capacitación, que así hoy por hoy ya sales hoy de la capacitación y mañana te puedes integrar a un pool de traducción. No como antes. Es que creo que una cosa que pasa en este mercado es que también como empiezan a parecer que es un mercado rentable, que hay mucha gente que se puede conseguir trabajo y demás, también se aprovecha, sobre todo post pandemia, empezaron a aparecer cursos de traducción audiovisual por todos lados, y vos decís, bueno, ¿quién es esta persona? Nunca en su vida hizo una traducción audiovisual y da cursos, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, pasa en otras ramas de la traducción y de otras profesiones también. Gaby, para cerrar, un poco te queríamos pedir si nos podés dejar alguna reflexión de lo que venimos preguntando y charlando en las últimas entrevistas del podcast, que es, bueno, una reflexión sobre el futuro de nuestra profesión. Así que, ¿qué reflexión tenés de cara a los próximos años dentro de la traducción audiovisual en América Latina? Creo que estamos en un muy buen lugar. Creo que estamos empezando a cobrar la importancia que siempre debimos haber tenido. Creo que estamos empezando a especializarnos dentro de las especializaciones, y cada quien para cada persona que está en nuestra industria, cada día siento que es más fácil ubicarse y ver en cuál es su fuerte y centrarse en eso.
Creo que todavía tenemos mucho camino que recorrer, también para que las empresas más fuertes en la industria pues rectifiquen muchas de las prácticas que han tenido hasta ahora, en las cuales pues sí nos tienen muy, muy, muy discriminados a muchos, en las que no se piensa en nosotros como parte de una producción de contenido, sino siempre, como todo el mundo dice, ¿no? Como una parte de la postproducción, y no debemos ser parte de la postproducción. Tendríamos siempre que estar asesorando a quien está creando el contenido desde el día número 1. Entonces yo sé que ya hay batallas en varios lugares que se han abierto por todos lados, gracias a muchos de nuestros teóricos en traducción de audiovisual, que están también llevando este conocimiento a todas partes. Y en nosotros, en el lado de la práctica, repito, creo que tenemos un gran compromiso de, además, cosa que siento que no se había hecho antes, como siempre nos aplicaron la filosofía de divide y vencerás, como en muchas otras industrias, ¿no? Y acá creo que lo que estamos empezando a entender es que somos más fuertes como grupo, como un gremio, que si a mí me va mejor, a ti te va a ir mejor también, ¿no? Y que estamos ayudándonos unos a otros, y estamos tratando todos de llegar a donde tenemos que llegar, pero juntos. Que acá no hay liderazgos, sino que todos somos exactamente iguales, y que todos tenemos los derechos que todavía nos deben, y que además Tal cual. eso, y que podemos crecer juntos, que no nos tenemos que pelear, que no importa de dónde sea cada quien, que hemos creo que enfrentado muchos problemas que se nos habían planteado antes y que no habíamos sabido cómo abordar, como en las cuestiones lingüísticas que nos enfrentaban, como es que tú esto que tú usas es más peninsular. No, pero ustedes usan todas esas cosas que también son más peninsulares. No, pero ahora estamos más bien, te digo, yo siento que en todos los ámbitos de nuestro trabajo estamos cada vez más haciendo equipo, ayudándonos unos a otros con feedback, con compañerismo, que puedes ver desde que, oye, hay trabajo aquí, gracias, oye, te recomiendo acá, oye, muy bien, gracias, oye, es eso. ¿No? Eso, y ser mentores uno de otros, porque no nos queda de otra. Fabuloso, Gaby. Me encantó. Creo que además me parece que esa unión, que empecemos con la unión Argentina-México y después vamos sumando todo lo demás y todo eso, me parece que está bueno, porque creo que te iba a decir, no te quería interrumpir cuando estabas hablando, pero en doblaje va a ser un poco más difícil, porque el odio que se tienen entre Argentina y México, no por ahí tanto los traductores, pero sobre los actores de doblaje, actrices, no, es terrible, es increíble cuando ves en los foros y demás cómo de un lado se burlan de la interpretación de uno, de otro. Pero bueno, ojalá que esas diferencias las podamos saltear, porque claro, hay que, de cara al futuro, no nos queda otra que estar todos unidos y no ser mezquinos con respecto a eso. Gaby, un placer enorme haberte tenido en el episodio de hoy. Hacía mucho que te quería invitar, y la verdad que para el episodio 50, que es todo un hito en nuestro podcast, creo que nos venía perfecto. Y bueno, te vamos a tener en el Hispatab, en el tercer Hispatab, ahí como plenarista levantando la bandera mexicana, así que también para quienes estén escuchando el podcast y vengan del 6 al 8 de noviembre al tercer Congreso Hispanoamericano de Traducción Audiovisual, que va a ser en Madrid, la vamos a escuchar a Gaby en el Congreso. Un placer haberte tenido, Gaby. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, es un placer estar en este espacio con ustedes, y va a ser un placer aún mayor estar en Hispatab con ustedes. Saludos a los perros. Gracias, de tu parte. Muchas gracias. Chao, Gaby. Nos vemos. Chao. Chao. Muy bien, y aquí estamos cerrando ya el episodio número 50 del podcast. Guille, ¿qué te pareció la entrevista con Gaby?
Pues súper interesante en muchos aspectos. Bueno, al principio de la entrevista mencionábamos que la relación que tiene evidente con la entrevista que hicimos a Gaby Escandura en nuestro segundo episodio, pero es que a mí además me remitió al episodio 13 con José Castro, que se llama Lengua Meta y Lengua Meta, precisamente porque el énfasis que ponía en sí, muy bien que sepas la lengua extranjera, pero tienes que dominar la propia. Así que, bueno, si os habéis quedado con ganas de más, el episodio 13 y el 2 os interesan. Y bueno, me han llamado la atención bastantes cosas, por ejemplo, con el tema similitudes con el mercado de España y también diferencias. Sí que veo una similitud, por ejemplo, cuando hablaba del mundillo del doblaje, lo cerrado que era y cómo ella pudo entrar a través de la subtitulación. Me identifico totalmente, pese a que entré muchos años más tarde. De hecho, ya entró el año que yo nací, o sea que fíjate si tardé. Bueno, hay diferencias. Pero sí que existía esa percepción de que si ibas a entrar de alguna manera, al menos en la época en la que yo entré, tenía que ser a través de subtitulación, no doblaje. Porque era muy difícil. Y entonces en ese sentido sí que veo parecidos. También me sorprendió que para haber empezado en los 90 es la primera persona que nos ha dicho que hizo una prueba de traducción en los 90 para entrar. Porque todo el mundo se presentó en el estudio y dijo: hola, ¿puedo traducir? Y sí, traduce. Sí. Bueno, es lo que había pasado, que había contado Katia, que también, ¿no? Como ponerlo como referencia de otra entrevista que hicimos con una colega de México, que fue así, bueno, sí, yo quiero probar. Pero distinto fue el caso de ella. Sí. Y bueno, no sé, me ha parecido todo muy interesante cuando habla de ATA, de la sección de audiovisual. La verdad es que estoy deseando que llegue Luis Patat para escucharla en persona. Eso iba a decir, que lujo de invitada y que suerte, ¿no? Poderla escuchar otra vez ahí en directo en el Ispatat. También, ¿ya tenéis muchas cosas previstas o qué para el Ispatat? Sí, de todo. Ya tenemos armada la plana mayor del Ispatat. La apertura del sí, pues está todo publicado, está abierta la inscripción también. La apertura del Congreso va a ser de Pablo Romero Fresco y el cierre de Rocío Baños Piñero, así que va a estar súper lindo todo. Gracias, Blanca, por preguntar. Muy bien, me encanta. Yo creo que ha sido un episodio 50 de lujo, ¿no? Sí, la verdad que sí, creo que sobre todo para el público latinoamericano, creo que lo deben haber disfrutado muchísimo, porque una cosa que a mí me gusta siempre resaltar en mis clases y demás es que también la historia en América Latina de cómo fue el doblaje, cómo fue el subtitulado, cómo pasó de una empresa a la otra, temas que tocamos con Gaby, siempre se cuenta a través de los participantes, porque como tiene muchos años, no es reciente, entre comillas, como por ahí, no sé, pienso que en el caso de España, gente que empezó en la década del 90 todavía está trabajando, obviamente, hay muchos de esos casos y entonces son la historia viva, pero acá a veces es como más difícil saber, porque claro, la historia en México, como nos contaba Gaby, comenzó en la década del 40, entonces ya estamos más cerca de los 100 años que otra cosa de esa historia, así que la verdad que llenar esos huecos de la historia creo que para todos los que nos dedicamos a la traducción audiovisual en América Latina es fascinante. Por lo menos a mí me parece algo súper interesante. Y me quedé con muchas de las cosas de Gaby, sobre todo el tema de la definición oficial del español neutro a partir de la publicación de los DVD, a pesar de que obviamente previamente se traducía a algo que supuestamente era español neutro, pero que no estaba tan establecido como por ahí a partir de la década del 2000. Así que bueno, esa historia de cómo se construye el español neutro y que hoy en día tampoco se termina de definir qué es y cómo es y que hay diferentes opiniones, creo que es súper interesante directamente para la aplicación en la práctica diaria para los que estamos trabajando de este lado del charco. Así que, bueno, súper interesante y súper feliz de haber charlado con ella, que además es divina, súper divertida, la verdad, una genia, y fue un lujo de episodio 50, y espero que a los que están del otro lado también les haya gustado muchísimo.
Bueno, y hasta aquí llegamos entonces con el episodio de hoy. Pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también nuestro canal de YouTube. Y pueden suscribirse a la gacetilla del programa para no perderse ninguna novedad de los episodios. Ahí Blanca les envía todo cuando tiene un huequito, pero siempre llega todo. Así que gracias, Blanca, Me responsabilizo de No, los pero envíos al tardíos. contrario, gracias por ese plus de tus funciones en el podcast. Y en nuestros perfiles de Instagram van a encontrar los enlaces para suscribirse a ese boletín y no perderse ninguna información. Nos vemos la próxima. Chau, chau.